Bendiciones, bendiciones. Shalom, shalom. Gracia, paz y salud os sean multiplicadas. Bendiciones a todos aquellos que nos han escrito pidiéndonos otra entrega más de Periscopio. Y vamos de inmediato a empezar, ya que esta es la primera parte del programa, que es atar y desatar. Y quiero ir al contexto histórico de lo que es atar y desatar. Pero vamos a leer primero en Mateo 18, donde Jesús dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando estudiamos lo que es la correcta interpretación de lo que es atar y desatar, especialmente en el capítulo 18 de Mateo, vamos a darnos cuenta que en este capítulo Jesús utiliza diferentes tópicos y diferentes temas. Pero quiero ir al contexto histórico de lo que es atar y desatar. En el año 752, en el Reino de Roma, para regular lo que eran las leyes de los magistrados, junto con varias leyes que se emitieron, se dispuso de forma no escrita lo que era la ley de atar y desatar, que tenía que ver con juzgar, decidir y perdonar. Luego, el 30 de septiembre del año 575 antes de Cristo, oiga, 30 de septiembre, anote esta fecha, 30 de septiembre del año 575 antes de Cristo, Lucius Tarquinius Priscus promulga la ley de lo que era atar y desatar. ¿En qué consistía esta ley? Se usaba para diferentes ámbitos, entre ellos lo que era juzgar a un magistrado, juzgar a un ciudadano, juzgar a un esclavo, juzgar a un comerciante. Y se utilizaba en el contexto de juzgar, decidir y perdonar. ¿Qué estamos diciendo? Que cuando se establece el contexto de lo que es atar y desatar, y bendecimos a todos los que se están conectando y los que se van a conectar, pero queremos hacer el programa bien breve. Fíjese, en ese contexto que se estableció el atar y desatar, tenemos que entender lo que se estaba diciendo. Atar y desatar, número uno, establecía normas jurídicas y reglas legales dentro del marco de un grupo, clase, colectividad o sociedad, en este caso, en el Reino de Roma, entienda, Reino de Roma. Aunque dije imperio, me estoy refiriendo al Reino de Roma. Hago la aclaración para aquellos eruditos, ¿verdad?, que a veces le buscan la quinta pata al gato. Segundo, atar y desatar se estableció para disciplinar dentro de un marco de equilibrio, hermandad, concordia y solidaridad. Tercero, atar y desatar se estableció para emplear reglas de procedimientos cívicos, morales, éticos y de conducta. Número 4, para mantener, vigilar y supervisar la ortodoxia de la disciplina, la corrección, el arrepentimiento, el perdón y la reconciliación conforme a lo establecido dentro del marco de las leyes del Reino de Roma. Número 5, restringir y limitar. Oiga bien, atar y desatar era restringir y limitar. Número 6, decidir lo que era legítimo, lo que era permitido y autorizado y lo que no lo era. Número 7, atar y desatar era establecer fundamentos, manejar disputas, manejar discordias, manejar desacuerdos y manejar divisiones. Octavo, atar y desatar implicaba evitar acciones, procedimientos y conductas, ¿verdad?, sin el consentimiento
de las autoridades establecidas. Número 9, desaprobar, rechazar e impedir la falta de perdón, el odio, los rencores, las rencillas, el resentimiento, las raíces de amargura dentro del grupo de magistrados, ¿verdad?, que emitían las leyes en el reino de Roma. O sea, que dentro de esa comunidad, grupo, clase, sociedad o jerarquía, se evitaban estas cosas. Número 10, limitar, prohibir, impedir, permitir, conceder y autorizar. Número 11, admitir y consentir la salida, expulsión, reingreso y entrada, ¿verdad?, de algún miembro de la comunión del grupo de magistrados o la expulsión del grupo de magistrados. Número 12, tenía que ver con aprobar y desaprobar. Esto era atar y desatar. Número 13, se usaba para la aplicación y ejercicio del perdón, la piedad y la compasión. Número 14, se usaba para sujetar y controlar las malas conductas, la rebeldía y la falta de arrepentimiento. Número 15, se usaba para regular el ejercicio de la autoridad, la aplicación de la disciplina y las atribuciones legales de aquellos que ejercían el poder. Y cuando usted revisa todo el capítulo 18 de Mateo, Jesús lo que nos está dando una enseñanza. Primero empieza con lo que es la humildad, la sencillez, la modestia y la obediencia de un niño. Sigue hablando y habla de evitar los tropiezos, evitar las anomalías, evitar los errores dentro de la comunidad que les pertenece. Número 3, atar y desatar, pero en este caso atar, tenía que ver con la función de disciplinar. Disciplinar. Usted no puede disciplinar un demonio. Usted no puede disciplinar, ¿verdad?, un espíritu inmundo. Y número 4, cuando se habla de desatar, se hablaba de perdonar, de liberar o de soltar del castigo disciplinario. Se usaba mucho dentro del contexto del Imperio Romano, o mejor dicho, del Reino de Roma, donde empezó este asunto, ¿verdad? Y que cuando a alguien se le disciplinaba, si se arrepentía, se le volvía a entrar en la comunidad, ¿verdad?, a la que pertenecía. Ahora, hágase usted mismo las siguientes preguntas. En todo el capítulo 18, ¿dónde aparece aquí el diablo? ¿Dónde aparece aquí Satanás? ¿Dónde están aquí los demonios? ¿Dónde están aquí los espíritus inmundos? ¿En dónde se menciona o aparece en este capítulo algún ángel caído? Es lamentable, es penoso, es tétrico, señores, que este versículo de Mateo 18:18 erróneamente ha sido sacado, oiga esto, fuera de su contexto, aún a sabiendas, oiga esto, aún a sabiendas de que no es así, lo han sacado fuera de su contexto y lo han aislado totalmente para crear una falsa doctrina que tiene muchos seguidores. Oiga, esta doctrina tiene millones de seguidores. Esto va a ser difícil erradicarlo. Una falsa doctrina, ¿verdad?, que ha generado millones de dólares a través de libros, de autores que enseñan falsamente que debemos atar demonios. Y esto está dentro de la iglesia cristiana. Ahora, cuando usted analiza todo el capítulo 18 de Mateo, Jesús está hablando de cómo nosotros debemos de lidiar con lo que es la oveja descarriada, cómo nosotros debemos retomarla, cómo nosotros debemos aconsejarla, cómo nosotros debemos disciplinarla y cómo nosotros, en vez de pisotearla, en vez de maltratarla, en vez de bochinchar, de chismear, de murmurar, de criticar, debemos reintegrarla a la iglesia. Si esa oveja, claro, reflexiona, reconoce, recapacita. En otras palabras, cuando Jesús en Mateo 18:18 está hablando, leo la versión, la palabra de Dios para todos. Él dice lo siguiente: les digo la verdad,
si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios ya lo habrá juzgado en el cielo. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo habrá perdonado en el cielo. Lo repito, les digo la verdad. Si ustedes juzgan a alguien en la tierra, Dios ya lo habrá juzgado en el cielo. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo habrá perdonado en el cielo. Cuando usted analiza el contexto, no se habla de demonios, no se habla de enfermedades, no se habla de nada de eso. Aquí Jesús lo que está enseñando a sus discípulos, basado en lo que ya conocían del pasado reino de Roma, del presente imperio romano en el cual vivieron, está enseñando sobre la disciplina en la iglesia y sobre la autoridad, ¿verdad?, que la iglesia tiene para ejercerla, para prohibir, para permitir cosas en la iglesia conforme a la voluntad de Dios. Jesús en ningún momento se está refiriendo ni a demonios, ni a Satanás, ni al diablo. En ninguna parte. Yo sé que usted dirá, pero doctor, en Mateo 12:29, sí, Mateo 12:29 es otro versículo usado para los que dicen que atar demonios es bíblico. En el contexto, Jesús está siendo acusado por los fariseos de echar demonios porque decían que él mismo era satánico. Decían que él echaba los demonios por Belcebú. Entonces Jesús le da una respuesta capital, una respuesta determinante. Jesús le dice, oiga, todo reino dividido contra sí mismo no permanece. En otras palabras, Jesús está diciendo, cualquier reino que se vaya entre sus mismos ciudadanos, entre sus mismos miembros, a una guerra civil, terminará destruido, terminará fracasado. Entonces dice, una ciudad o una familia dividida, es lo que quiere decir Jesús, por peleas, por pleitos, por discordias, por rencillas, por bochinches, se va a desintegrar. Y si Satanás expulsa a Satanás, Satanás está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Entonces Jesús le dice, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen los brujos de ustedes, los exorcistas de ustedes, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que ustedes acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre vosotros. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte que él, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Jesús está haciendo una analogía entre él y Satanás. Entre él y Satanás. Hello, no venga ahora a decir que como Cristo es la cabeza, ¿verdad?, y la iglesia es su cuerpo, podemos hacer lo mismo, porque esto está conectado con la redención, el plan de salvación, el plan de redención, el plan de justificación, el plan de santificación, y que nosotros ahora somos propiedad, ¿verdad?, de Jesucristo. Hablando en términos espirituales, somos el cuerpo místico de Cristo. Pero Jesús en ningún momento enseñó que había que atar a Satanás porque él va a ser atado en el futuro. Jesús en ningún momento habló de que teníamos que atar demonios. Jesús nunca habló de atar demonios o que nosotros deberíamos hacerlo. De hecho, ese pasaje nunca ha sido interpretado de esa manera en toda la historia de la iglesia cristiana. Nunca se habló, nunca surgió eso de atar y desatar demonios o espíritus inmundos. El problema es, señores, que mucha gente ni siquiera, oiga eso, se molesta en estudiar, investigar, analizar las escrituras. Entonces toman textos fuera de contexto para formar un pretexto, y dentro de los que se llaman de la misma sana doctrina, los que se llaman de la misma iglesia santa, los que dicen tener la verdad pura, han fabricado esta doctrina falsa de atar demonios. Algo totalmente ficticio, algo totalmente irreal, algo que no tiene, oiga bien, ningún aval ni fundamento
escritural. Eso de atar y desatar, señores, es lamentable. ¿Por qué? Porque Jesús nunca habló de demonios, de atar demonios, corrijo, de atar al diablo, sino que Jesús está hablando dentro de un contexto de humildad, de sencillez, de evitar los tropiezos, anomalías y errores dentro de una comunidad. Jesús está hablando aquí de lo que es la disciplina en la iglesia, que es atar. Cuando se habla de atar, se está hablando de la disciplina, el poder legal que tiene la iglesia de disciplinar. Y cuando se habla de desatar, se está hablando del poder legal que tiene la iglesia para perdonar, para liberar, para soltar del castigo disciplinario. Hasta aquí esta primera parte, y espere en las próximas horas y en los próximos días la segunda parte explicativa de lo que es atar y desatar. Este es tu hermano y amigo, el Dr. Paulino. Gracias, paz y salud. Shalom, shalom.